el filtro que funciona como un colador y determina qué cosas pasan y qué cosas no pasan. Es decir, por ejemplo, nosotros llevamos la ropa y la ropa no la percibimos, salvo que prestemos atención, no percibimos en la conciencia. Y esa no percepción de la carga de ropa que llevamos es gracias a que el tálamo filtra esos estímulos a los que ya estamos acostumbrados. El procesamiento instintivo conductual es amigdalino. La amígdala es la que da el tono emocional y la respuesta inmediata frente a un estímulo. Por ejemplo, lo que hace que nosotros cuando estamos cruzando la calle, si nos va a atropellar un colectivo, podamos saltar sin tener que pensar qué tenemos que hacer. Es una respuesta casi automática. El procesamiento mnésico, es decir, de la memoria, de las diferentes respuestas que tuvimos en ocasiones de una situación de estímulo semejante, es una zona del cerebro que es el hipocampo. Estas dos zonas, tanto la amígdala como el hipocampo, forman parte del cerebro límbico. Y después, el procesamiento defensivo, autoevidencial y cultural, es decir, las respuestas que tenemos por consenso cultural, o las que derivan de nuestras experiencias previas y elaboradas, tienen que ver con la corteza orbitofrontal y singular, que es la que tiene funciones en la planificación de las respuestas. La próxima. Esta suma de estas respuestas a diferentes áreas produce una reacción que activa distintos procesadores de respuestas. Por ejemplo, un núcleo del cerebro llamado parabraquial es la que activan esa respiración angustiosa, disneica que tiene una persona que está estresada. Los núcleos del trigémino faciales producen la expresión de miedo. Los núcleos estriados, que son motores, son los que desencadenan la respuesta motora, es decir, los movimientos que sirven para adaptarse. El hipotálamo lateral y el sistema simpático son las que elevan la presión, producen taquicardia, sudoración, piloerección y agrandamiento de las pupilas. Todas estas reacciones son reacciones que son de preparación para la lucha, es decir, aumentar la pupila es aumentar el campo visual, tener los pelos todos parados es una forma atávica de un mecanismo defensivo. La sudoración tiene que ver con la posibilidad de refrigerar mejor el cuerpo y poder incluso resbalar frente a un ataque, etc. El sistema parasimpático ocasiona diarrea, bradicardia, úlceras, infección imperiosa ya mediada en una reacción posterior. Es decir, el famoso cagazo del examen, etcétera, etcétera, es mediada por simpático. La próxima. Tenemos nosotros acá el circuito del estrés, un circuito que fue trabajado por Bonet y Luquina, que tienen un excelente libro sobre el estrés, y ellos plantean que los diferentes factores individuales, es decir, las respuestas individuales, porque no todos tenemos las mismas respuestas, si bien es cierto hay respuestas culturales, hay otras que no son. Las respuestas individuales tienen que ver con una evaluación cognitiva y simbólica en donde participa el sistema límbico, que ponen esa carga emocional, afectiva y de memoria, y la corteza, que es la que pone la conciencia. Frente a la percepción inmediata del estrés, lo primero que se produce es una activación de sistemas en la corteza de aminoácidos excitatorios o inhibitorios. Es decir, excitatorios sería lo que llevaría a la acción y el inhibitorio es la que llevaría a quedarse en el molde. Todos estos están interrelacionados entre sí. Estos mismos aminoácidos van a modular después las respuestas a corto plazo neuroquímicas que están mediadas por diferentes neurotransmisores
que son noradrenalina, serotonina, adrenalina, dopamina, acetilcolina e histamina, que son diferentes transmisores en el sistema nervioso y que producen de alguna manera en cada célula una síntesis proteica que lleva relativamente algún tiempito y es la que va a mediar diferentes formas de adaptación neuroquímica frente al estrés. Estas, a su vez, a más largo plazo van a activar los sistemas hormonales, es decir, neurohormonales. ¿Cuáles son las hormonas que intervienen? El CRH, que es el factor liberador de cortisona, opioides, que son de alguna manera analgésicos, y la oxitocina y vasopresina, que intervienen en los mecanismos de contracción muscular lisa y de contracción del sistema arterial. Entonces vamos a tener nosotros acá respuestas y conductas emocionales y de conciencia cognitivas que van a elaborar finalmente las respuestas funcionales al estrés. Todos estos circuitos son servomecanismos que están interrelacionados y se regulan entre sí. La próxima. Acá simplemente es la parte publicitaria, otra vez del oficio de analista, porque cada vez que hay un avance de un sistema por sobre otro queda relegado, es decir, nosotros vivimos con una nueva nomenclatura de las enfermedades, así se habla de ataque de pánico y no trastorno de angustia generalizado que se hablaba antes, o hablamos de trastorno depresivo y no neurosis depresiva como también se hablaba antes, etc. Pero un término que vale la pena rescatar y que no sucumba en el olvido y que muchas veces pretenden manejar como sinónimo de estrés es el término de angustia. Y la angustia no es otra cosa que la autopercepción de sensaciones corporales emergentes de un complejo sistema de ajustes biológicos que llamamos estrés. O sea, estrés y angustia es lo mismo en un cierto sentido. Sobre todo lo que Freud planteaba en la segunda teoría de la angustia como un elemento de señal que permite con poca cantidad poder hacer mecanismo adaptativo. La traducción humoral se expresa a través de cambios neuroinmunoendocrinos que conducen a una vía final común catecolaminérgico y cortisólico que se desencadenan frente a un estímulo presuntamente amenazante. Es decir, las catecolaminas son la noradrenalina y adrenalina, que son las que levantan la presión y que para nuestro tema es fundamental, y el cortisol es aquel que va a mediar todas las respuestas inmunes que también están vinculadas con nuestro tema. La próxima. Cuando se produce el estrés patológico, el diestrés que yo le hablaba, se van a producir cambios a nivel de la eficacia del filtro talámico y de ingresos por agotamiento. Es decir, cuando nosotros estamos estresados ya no filtramos con la misma calidad que filtramos antes, entonces cualquier evento se transforma en un mundo. Esto es básicamente debido al fracaso del sistema talámico en una situación de estrés. La falla en el circuito hipocámpico amigdalino se produce por una falta de una evocación, es decir, habíamos dicho que esto tenía que ver con la memoria atávica, la memoria de especie, y tenía que ver con las respuestas emocionales. Bueno, cuando estos circuitos se agotan, cuando no se media una alternancia entre una situación de estímulos desagradables y otros agradables, cuando todo es permanentemente desagradable, estos sistemas se agotan y no actúan más una respuesta. Es lo que normalmente vemos cuando una persona viene de una situación, de una carga permanente. Yo no quiero luchar más, ya me rindo.